el detalle. Aquí quiero que usted, ya había contado con mi hermano. Sí, estamos arreglando para hacer la escena de lo sucedido en la Biblia. Dice que cuando ellos llegaron, que realmente cuando Jesús fue sepultado, en la Biblia nos narra que Jesús fue cubierto con una larga sábana que compró José de Arimatea, una sábana nueva, una sábana fina, lo cubrió todo el cuerpo en el sepulcro y le pusieron el sudario. Ahora, cuando Jesús resucita, ellos no lo habían visto, por supuesto. Jesús hizo algo dentro del sepulcro que aquí lo menciona la Biblia, porque el que tenía que haberlo hecho es Jesús. Ahora sí voy a pedir que hermano Marco siga lo que le dije. Jesús, antes de que vieran que estaba vacío el sepulcro, Jesús hizo algo que aquí lo está mostrando en el pasaje. Piense que el hermano es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? La sábana que lo cubría, dice la Biblia que estaba enrollado en un lado. En otro de los evangelios dice enrollado en un extremo. Y el sudario, ¿qué es lo que hizo Jesús? También lo enrolló en el otro extremo. Gracias, hermano, muchas gracias. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo ahorita del mensaje? Usted va a darse cuenta que Jesús ya resucitó, Jesús ya se fue, pero dejó la sábana que le cubría a un extremo y al otro extremo el sudario bien arreglado, bien ordenado. Esta parte yo lo quiero explicar. Hay muchas personas que aquí yo sé que no han estado en otras ocasiones. Quiero explicar lo que representa que el pasaje. En el pasaje que vemos, vamos a continuar en el pasaje que tenemos ahí. Sigue el siguiente versículo, por favor. Dice: entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Continuamos. Porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Siguiente. Y volvieron los dos discípulos a los suyos. En el otro evangelio también nos dice que Pedro se quedó maravillado. ¿Por qué Pedro se quedó maravillado? Voy a ahora coger lo que es el sudario. Mire, el sudario no es otra cosa que una toalla para secar toda la cara, el cuello, todo del sudor. Por eso se llamaba sudario, para secar el sudor. Lo interesante es que en el otro extremo de la cabecera estaba el sudario muy acomodado. Cuando entró Juan, vio de lejos, vio nomás los lienzos, no se fijó en el sudario. El muchacho llegó primero, pero no se fijó en eso. Llegó Pedro, se acercó a donde había estado el cuerpo exactamente, vio acomodado la sábana a un extremo, el otro extremo el sudario, pero la Biblia dice que él se quedó maravillado, se quedó impresionado. Él creyó que Jesús se había resucitado, se quedó maravillado. La pregunta es ¿por qué? Un poco para entender la cultura judía. Voy a poner un ejemplo. En la cultura judía, cuando un hombre importante que tenía sirvientes, tenía dinero, tenía empleado, cuando un hombre importante llegaba a su casa a comer, si él, cuando estaba comiendo, se levantaba de la mesa, tenía sus sirvientes a los costados, si se levantaba de la mesa y se iba, pero dejaba el sudario, porque usaba el sudario en la mesa como un mantel para secarse el sudor de la cara, cuando dejaban el sudario bien acomodado, los sirvientes, ninguno se atrevía a mover una taza ni un plato de la mesa, porque tener acomodado el sudario era una seña a los sirvientes que el dueño de la casa les decía: ya vuelvo, así que no me toquen nada en la mesa.
no me toques nada de la mesa, porque yo voy a regresar. La seña era dejar bien acomodado el sudario. Pero si, por ejemplo, el dueño de casa se iba, pero dejaba revuelto el sudario, lo dejaba revuelto, indicaba que ya no iba a regresar. Esa era una seña para que los sirvientes, cuando se iba el dueño de la casa, si el sudario estaba puesto de manera revuelta, significaba ya no regreso, levanten la mesa. ¿Comprendió? Vuelvo a repetir. Si el dueño de casa ya no iba a regresar a sentarse a la mesa, dejaba revuelto la tela, el sudario, como el que se secaba el sudor, era una señal de levante la mesa porque ya no regresa. Pero si el dueño lo dejaba muy bien arregladito, bien acomodado, bien enrolladito, la Biblia dice que estaba enrollado, si lo deja bien enrolladito y lo pone en la mesa, y se iba el amo, el dueño, los empleados no tocaban nada, era aviso de que el dueño iba a regresar en cualquier momentito, así que no le toquen nada de la mesa. Cuando Pedro encuentra el sudario bien acomodado a la cabecera, para Pedro eso fue impactante, porque ese detalle, Pedro entendió que Jesús estaba diciendo, ya regreso. Jesús le estaba diciendo, no me han robado mi cuerpo como están pensando. No, yo ya me he ido porque ya resucité, pero ya regreso. ¿Entendieron? Cuando Pedro entendió eso, se impresionó porque vio el mensaje indirecto del Señor